¿Alguna vez has estado completamente seguro de recordar algo solo para descubrir que nunca ocurrió así? ¿Una frase de película que jurabas haber escuchado? ¿Un hecho histórico que todos recuerdan igual, pero está mal? Si esto te ha pasado, no te preocupes. No estás perdiendo la memoria. Podrías estar experimentando el efecto Mandela, un fenómeno fascinante que demuestra que nuestros recuerdos no son grabaciones exactas del pasado, sino reconstrucciones moldeadas por el tiempo, la emoción y la influencia de otras personas. Hoy te traemos los 15 efectos Mandela más extraños de la historia, casos tan desconcertantes que harán que dudes de tu propia memoria. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es un fenómeno psicológico en el que un gran número de personas comparte un recuerdo falso o incorrecto sobre un hecho real. El término fue acuñado cuando muchas personas afirmaron recordar que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, aunque en realidad falleció en 2013, tras haber sido presidente de Sudáfrica. La explicación no tiene nada de paranormal. Nuestros recuerdos se modifican con el tiempo, se mezclan con información errónea y son altamente sugestionables. Ahora veamos los casos más impactantes. 1. Hola, Clarice. El silencio de los inocentes. Es uno de los ejemplos más famosos del llamado efecto Mandela. Millones de personas están convencidas de haber oído a Hannibal Lecter decir «Hola, Clarice» en El silencio de los inocentes. La frase se volvió sinónimo del personaje, repetida en parodias, imitaciones, camisetas, y sin embargo jamás se pronuncia en la película original. La línea verdadera, más sobria, es Buenos días. Este fenómeno no es un simple error, es memoria colectiva distorsionada por la repetición mediática. La frase «Hola, Clarice» sonaba perfecta para resumir la incomodidad y el tono del personaje, y por eso se impuso. Una secuela ayudó a reforzar la idea, y con el tiempo lo falso reemplazó a lo real. A veces la cultura popular reescribe la historia, incluso la cinematográfica. 2. La muerte del hijo de Charles Lindbergh. El secuestro del hijo de Charles Lindbergh en 1932 fue tan impactante que muchos lo recuerdan como un caso sin solución. Pero no fue así. El cuerpo del pequeño Charles Lindbergh Jr. fue encontrado a pocos kilómetros de la casa, sin vida, apenas 2 meses después del secuestro. Bruno Hauptmann, el principal sospechoso, fue arrestado, juzgado y ejecutado en 1936. La evidencia incluía billetes del rescate, herramientas para hacer la escalera usada en el crimen y conexiones con la casa de los Lindbergh. ¿Por qué entonces tantos lo recuerdan como un misterio sin resolver? Es un caso de memoria cultural distorsionada. Como ocurrió en los años 30, muchas personas lo conocen solo por menciones, en libros, películas o conversaciones, donde el énfasis suele estar en el drama, no en la resolución. Además, teorías conspirativas posteriores sembraron dudas, y con el tiempo la percepción colectiva transformó un crimen resuelto en una leyenda de crimen perfecto. 3. El hombre del tanque en Tiananmen. La imagen del hombre del tanque frente a la columna de tanques en la plaza de Tiananmen en 1989 es una de las más icónicas del siglo XX, pero también una de las más distorsionadas por la memoria colectiva. Muchos juran haber visto cómo lo atropellaban. Otros afirman que fue ejecutado poco después. La verdad es mucho más ambigua. Las imágenes registradas, transmitidas por varios medios internacionales, muestran al hombre bloqueando el avance de los tanques, subiendo brevemente a uno de ellos, y luego siendo escoltado fuera por 2 personas. Ahí se pierde su rastro. No se ve que lo maten. No se sabe con certeza quién era ni qué le ocurrió. Lo perturbador es esto. No saber es tan incómodo que nuestra mente decide llenar el vacío con el peor final posible. Y así, el hombre del tanque se convirtió no solo en símbolo de resistencia, sino también en una demostración brutal de cómo incluso nuestros recuerdos más seguros pueden ser construidos. 4. La muerte de Harry Houdini. La muerte de Harry Houdini está rodeada de espectáculo, incluso cuando no debería.
Mucha gente cree que murió encadenado dentro de un tanque de agua, fallando su último gran truco. Pero no fue así. La verdad es más humana y trágica. Un estudiante le golpeó el abdomen para probar su fuerza, sin saber que Houdini sufría de apendicitis. No buscó atención médica a tiempo. Desarrolló una peritonitis. Murió días después, en un hospital, rodeado de médicos, no de aplausos. Entonces, ¿de dónde viene la idea del escape fallido? Del cine. Películas biográficas cambiaron la historia real por una versión más mágica. Y el público la adoptó. Porque el mago que vencía la muerte no podía morir por algo tan común como un órgano inflamado. 5. La máscara de Tutankamón. La icónica máscara funeraria de Tutankamón es uno de los objetos más reconocibles del antiguo Egipto, y casi todo el mundo la recuerda adornada únicamente con una cobra en el tocado. Este detalle tan extendido ha sido repetido en libros, museos, recuerdos turísticos y medios visuales, reforzando una imagen incompleta pero firme en la memoria colectiva. Sin embargo, la máscara tiene dos símbolos: la cobra, Uraeus, que representa la diosa Wadjet del Bajo Egipto, y un buitre, que representa a la diosa Nekhbet del Alto Egipto. Ambas juntas simbolizan la unión de las dos tierras egipcias. Pero el buitre suele ser omitido en la mayoría de representaciones mentales. Otro ejemplo del efecto Mandela: la discrepancia entre lo que realmente existe y lo que mucha gente recuerda con seguridad. 6. El Borenodente, coche de Kennedy. Muchas personas recuerdan que el día del asesinato de John F. Kennedy solo iban 4 personas en el coche: el presidente, su esposa, el conductor y un agente. Esa imagen simplificada está muy arraigada en la memoria colectiva y se repite constantemente en películas, documentales y recreaciones. El cerebro tiende a reducir la escena a los protagonistas más conocidos, eliminando detalles que no encajan en una narración rápida y clara. La realidad es distinta. En el vehículo viajaban 6 personas. Además de los Kennedy, iban el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa, sentados delante de ellos. Connally no solo estaba presente, resultó gravemente herido por los disparos. Este detalle suele desaparecer del recuerdo colectivo, creando otra distorsión típica del efecto Mandela, donde no se inventa el hecho principal, pero sí se alteran elementos clave de lo que realmente ocurrió. ¿Te está sorprendiendo alguno de estos efectos Mandela? Coméntalo abajo, porque leer lo que recuerdan los demás es parte del viaje. 7. La Estatua de la Libertad y su antorcha. Muchas personas afirman haber subido a la antorcha de la Estatua de la Libertad o conocen a alguien que lo hizo, como si fuera una atracción accesible. Este recuerdo es sorprendentemente común, pero completamente falso. La estructura que sostiene la antorcha fue dañada en 1916 por una explosión durante la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces el acceso al público ha estado cerrado de forma permanente. Lo más curioso es cómo este recuerdo persiste, incluso entre personas que visitaron la estatua en décadas recientes. Nadie ha podido subir allí legalmente en más de 100 años, pero el efecto Mandela, esa extraña memoria colectiva de algo que nunca ocurrió, ha hecho que la imagen de turistas en la antorcha siga viva en la mente de muchos. Una mezcla de recuerdos alterados, películas y maquetas han creado una experiencia que se siente real, aunque nunca lo fue. 8. El arma que mató a Martin Luther King. Muchas personas recuerdan que Martin Luther King fue asesinado en medio de una multitud, con una pistola disparada a corta distancia. Esta imagen, repetida en la cultura popular, sugiere un momento caótico, con gritos, confusión y un atacante cercano. Sin embargo, esa versión es incorrecta. La realidad es que King fue asesinado por un francotirador con un rifle, desde una pensión frente al motel Lorraine, donde él se encontraba en el balcón. Fue un disparo lejano, preciso y sin contacto directo. La confusión con otras muertes públicas, como la de Robert F. Kennedy o Malcolm X, ha alimentado un falso recuerdo compartido, típico del efecto Mandela. 9. La sonrisa de la Mona Lisa. Durante generaciones, la Mona Lisa ha sido una de las obras más estudiadas, reproducidas y comentadas del arte mundial.
Sin embargo, muchas personas que la vieron por primera vez, ya sea en libros, museos o documentales, afirman recordarla con un rostro serio, casi inexpresivo, como si su enigmático gesto fuera totalmente neutral. Esa imagen se fija con fuerza en la memoria colectiva, la de una mujer inmóvil, con una mirada penetrante pero sin emoción visible. No obstante, cuando vuelven a observarla con atención, especialmente en imágenes de alta resolución o durante una visita al Louvre, notan algo desconcertante. La sonrisa sí está ahí. No es amplia ni obvia, pero tiene una curvatura suave en los labios y un brillo en la mirada que muchos no recordaban. Esta expresión cambia sutilmente dependiendo del ángulo y la luz, lo que ha alimentado su fama de ser una sonrisa viva que aparece y desaparece. Este fenómeno, en el que lo que recordamos no coincide con lo que vemos, es un ejemplo clásico del efecto Mandela. La mente edita recuerdos, se deja influir por el consenso o por interpretaciones culturales y construye una imagen diferente de la real. En este caso, la Mona Lisa no cambió, nosotros sí. 10. El camuflaje de la Primera Guerra Mundial. Muchos creen que el camuflaje militar, especialmente los patrones disruptivos que distorsionan la silueta de un soldado o vehículo, surgió en conflictos más modernos, como la Segunda Guerra Mundial o incluso las guerras del siglo XX más tardías. Hay quienes aseguran que en la Primera Guerra Mundial los uniformes eran simples, monócromos y sin mayores estrategias visuales. Esta idea ha quedado grabada en la memoria popular, reforzada por películas, fotografías en blanco y negro o recreaciones históricas más estilizadas que realistas. Pero la realidad es otra. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron y utilizaron técnicas avanzadas de camuflaje disruptivo, tanto para soldados como para barcos y posiciones de artillería. Incluso surgieron los primeros camufladores profesionales, incluyendo artistas y pintores contratados por los ejércitos para diseñar esquemas visuales que confundieran al enemigo. Los barcos, por ejemplo, fueron pintados con patrones de camuflaje deslumbrante, dazzle camouflage, para romper su silueta a distancia. El hecho de que tanta gente lo desconozca es una señal clara de cómo el recuerdo colectivo puede ser impreciso o moldeado por imágenes incompletas. 11. Oscar Mayer. Muchísimas personas recuerdan la famosa marca de salchichas y embutidos como Oscar Mayer, con una E, probablemente influenciadas por la pronunciación. En inglés, el apellido Mayer suena igual que Meyer, lo que hace que la mente rellene automáticamente el nombre con la versión más común o intuitiva. Este pequeño ajuste mental ocurre sin que uno se dé cuenta, hasta que ve el empaque real. Lo cierto es que la marca siempre ha sido Oscar Mayer, con A-E-I. No se trata de un cambio reciente ni de una alteración sutil del logotipo. Ha estado escrito así desde su fundación. Y, sin embargo, el error es tan común que muchos insisten en que antes era con E, lo cual convierte a este caso en uno de los ejemplos más simples y al mismo tiempo más desconcertantes de cómo funciona el efecto Mandela, cuando un grupo amplio de personas recuerda algo de manera incorrecta, pero con total convicción. 12. La vida es como una caja de bombones. Esta es una de las frases más citadas del cine, asociada automáticamente a Forrest Gump y a la voz suave de Tom Hanks en la icónica escena del banco. Sin embargo, la mayoría la repite con una estructura distinta a la original. La vida es como una caja de bombones. Suena poética, reflexiva, y está tan integrada en la cultura popular que parece incuestionable. Pero la frase real, como está en la película, es: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. El cambio parece mínimo, de presente a pasado, pero transforma la intención. La versión real muestra a Forrest recordando la sabiduría de su madre, no haciendo una afirmación general por cuenta propia. La confusión se debe en parte a las tantas parodias, memes y repeticiones que simplificaron la frase para que sonara más directa y filosófica. Este caso es otro ejemplo claro del efecto Mandela, una frase colectiva grabada en la memoria, que nunca se dijo tal como la recordamos. 13. El funeral anticipado de Billy Graham.
Este caso es uno de los más extraños y citados dentro del fenómeno conocido como efecto Mandela. Muchas personas aseguran con total certeza haber visto en televisión el funeral de Billy Graham, el famoso evangelista estadounidense, mucho antes de su muerte real, ocurrida en 2018. Afirman recordar transmisiones en vivo, el ataúd, discursos conmovedores e incluso la presencia de expresidentes entre los asistentes. Para ellos no es una vaga impresión, sino un recuerdo claro y detallado. Sin embargo, no existen registros de ningún funeral anterior ni homenajes oficiales que pudieran confundirse. La cobertura de su fallecimiento real fue masiva, pero solo ocurrió una vez. Entonces, ¿de dónde vienen esos recuerdos tan vívidos? Algunos lo atribuyen a confusión con otros líderes religiosos, otros creen que se trata de un caso más de recuerdos colectivos alterados. Pero para quienes lo vivieron, la sensación es inquietante. Haber visto un evento que, oficialmente, aún no había pasado. 14. Enrique VIII comiendo una pata de pavo. Este es uno de los falsos recuerdos más persistentes sobre figuras históricas. Mucha gente afirma haber visto, en libros escolares, museos o documentales, un famoso retrato de Enrique VIII sosteniendo y comiendo una gran pata de pavo, con su característica vestimenta real. La imagen mental es tan vívida que incluso se asocia con su personalidad glotona y extravagante. Pero no existe ningún retrato oficial, ni pintura antigua, ni grabado reconocido que muestre a Enrique VIII comiendo. De hecho, retratar a un monarca británico mientras come habría sido considerado inapropiado para la época. Esta imagen probablemente nació del cine, la sátira o la cultura pop, donde se exagera su estilo de vida opulento. Lo curioso es que la mayoría de las personas que recuerdan la escena no pueden señalar una fuente concreta. Solo saben que lo vieron. 15. La muerte de Nelson Mandela. Este es el caso que dio origen al término efecto Mandela. Miles de personas en distintos países y contextos afirmaban con seguridad que Nelson Mandela había muerto en prisión durante los años 80. Incluso aseguraban haber visto funerales televisados, declaraciones oficiales y homenajes internacionales. Sin embargo, Mandela fue liberado en 1990. Se convirtió en presidente de Sudáfrica en 1994 y vivió hasta 2013. Lo fascinante no es solo la magnitud del error, sino la firmeza con la que se recuerda algo que nunca ocurrió. Este fenómeno dio pie a una serie de preguntas sobre cómo funciona la memoria colectiva. ¿Qué tan influenciables somos por el entorno? ¿Y hasta qué punto nuestra mente puede llenar vacíos con imágenes convincentes? Así nació el efecto Mandela, la sensación compartida de recordar eventos históricos, frases o detalles culturales que nunca fueron reales. El efecto Mandela nos recuerda algo inquietante. La memoria no es un archivo confiable, sino una historia que reescribimos constantemente. Si alguno de estos casos te sorprendió, déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like, comparte este video y suscríbete para más historias que desafían lo que creemos recordar. Porque a veces, lo más extraño no es la historia, sino nuestra propia mente.